noches con todos los presentes. Buenas noches, doctor Ugaz y doctor Ventura. La Comisión de Capacitación, continuando con las acciones de capacitación relacionadas con la implementación del nuevo sistema procesal penal, tiene el agrado de presentar esta noche al doctor Fernando Ugaz Segarra, quien es profesor de la Cátedra de Derecho Procesal Penal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e igualmente al doctor Carlos Ventura Cueva, quien a su vez que es miembro de la Comisión de Capacitación, que es juez superior de la Cuarta Sala Penal para reos en cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima. El tema que el día de hoy van a abordar nuestros destacados y apreciados ponentes, en el caso del doctor Fernando Ugaz, es el de conciliación y técnicas de negociación. Se entiende en el contexto de la reforma procesal penal, y quien va a contar evidentemente con los comentarios del doctor Carlos Ventura Cueva. Y sirva la ocasión igualmente para anunciar que en la siguiente semana y dentro de las acciones integrales de capacitación de la comisión, a mi cargo se encuentra el inicio del seminario especializado sobre autoría y participación, en la que contaremos con la valiosa presencia del profesor José Hurtado Pozo el día jueves 24 a las 6 de la tarde. Como buen suizo, él nos exhorta a que seamos puntuales para efecto de poder aprovechar de la mejor manera esta acción de capacitación. Sin más, procedo entonces a conceder la palabra al doctor Fernando Ugaz Segarra. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. El tema que se me ha encargado tratar el día de hoy es el referido a las técnicas de negociación y conciliación penal en el nuevo Código Procesal Penal. En principio quisiera hacer algunas consideraciones generales. No sé si podríamos pasar la diapositiva. En principio diremos qué son las salidas alternativas, ¿no? Y qué son los mecanismos de simplificación procesal. En grandes rasgos, mi idea no es ser tan riguroso con respecto al ámbito técnico normativo, sino quiero volar con ustedes un poco en el sentido de cuál es el fin o la utilidad de estos mecanismos, ¿ya? El tema de la simplificación procesal y el tema de las salidas alternativas, ambos lo que nos tratan de vislumbrar es tratar en primer término de no ir hasta el final en un proceso, en un juicio. Salidas alternativas son mecanismos que nos van a permitir a nosotros ir al encuentro de quizás unos resultados iguales o mejores, pero con otras alternativas en la solución de los conflictos. Simplificación procesal es lograr los mismos pasos dentro del proceso, pero de manera reducida. Algunos pequeños ejemplos de salidas alternativas. Se me ocurren, por ejemplo, temas de terminación anticipada, correcto, conclusión anticipada, pero sin embargo los temas de simplificación procesal, algunos pueden ser la convención probatoria, por ejemplo, ¿no? Una buena convención probatoria, y otros tantos que el nuevo Código Procesal Penal
nos permite. Entonces son siempre mecanismos que nos van a ayudar a recortar esta secuencia ordinaria que tiene el sistema para tratar de solucionar sus temas. ¿Por qué es importante los mecanismos de solución de conflicto, ¿no? Y las salidas alternativas? ¿Por qué son importantes? Avancemos, por favor. Miren, ve. Ya les dije, estas son las salidas alternativas: expresiva oportunidad, acuerdo reparatorio, terminación anticipada, conclusión anticipada, simplificación procesal, proceso inmediato, colaboración eficaz y acusación directa. Si ustedes observan, este es más o menos, a grosso modo, la filosofía que tiene el nuevo Código Procesal Penal. El nuevo Código Procesal Penal se ha colocado como objetivo el que no lleguen el 100% de los casos a juicio. El por qué existen las técnicas de litigación oral, el por qué tenemos un juez que en muy pocos días puede resolver una causa, el por qué tenemos un fiscal que acusa y que existe todo un control de acusación, probatorio, sustantivo y formal. ¿Por qué se hace toda esta labor, correcto? Es para llevar principalmente los casos que sean graves, importantes, que cumplan una función preventivo general o pedagógica para con el sistema. No se ha hecho el sistema para que todos los casos lleguen a juicio oral. ¿Por qué? Porque significaría que nos llenemos de audiencias. Como todo es oral y no es escritural, necesitamos los defensores públicos, los jueces, los fiscales, y todos deberían estar cargados tanto por los temas de 100 soles como por los temas de congresistas, ministros, qué sé yo. Y todos el sistema no les puede dar el mismo tratamiento. Por eso es que el sistema ha dicho, yo quiero ser un sistema eficiente, y este sistema público oral tiene que llevar a un nivel oral y público los casos que cumplan características determinadas de prevención general, ¿no?, y de utilidad social. Avancemos, por favor. Entonces, pero sin embargo, correcto, sin embargo, cuando este sistema se implementó, correcto, se implementó a partir de una toma de postura, de una respuesta que dio. Esta es una ficha que me pareció interesante y es una ficha provocadora, por cierto, pero lo coloco porque quiero cuestionar como sistema que me digan principio de oportunidad, terminación anticipada del proceso, conclusión anticipada. Lo que me están diciendo es, devuélvele el poder a las partes. Convenciones probatorias, partes, acuerden para qué hechos no van a discutir y en juicio, y esto lo puedan ver de manera antelada, y solamente discutan lo importante en juicio y no las cosas irrelevantes, intrascendentes, porque el juicio vamos a ir solamente para las cosas que determinen para sentencia final. Lo que no se va a discutir o lo irrelevante lo saneamos en etapa intermedia. Entonces, ¿por qué es que se ha vuelto a dotar a las manos de las partes muchísimos mecanismos? ¿Y por qué el sistema y el nuevo Código Procesal Penal ha visto la forma de salir en muchas formas del sistema? Porque más o menos esta era la reflexión. Les digo, es provocador esta fase, pero lo que quiero hacer es invitarlos a pensar. Entonces dice así, escuchen, no está la fuente, pero es un profesor de la Universidad de Harvard, Mackenzie, ¿ya? Dice, el modelo está moralmente quebrado. Leamos, deslegitimado. No se revela como justo, no previene ni protege, no intimida ni disuade, no rehabilita, no integra ni resocializa, no reeduca ni educa,
pocas veces atiende las necesidades del delincuente o la víctima, ¿no? Cuando prescribe, ¿cómo queda? Y cuando a la víctima se le revictimiza y todavía tiene que pasar 3 años para que espere la resolución de su tema, 4 años, ¿ah? ¿No se le revictimiza? ¿Constantemente es llamada y no se le da respuesta pronta? Todas aquellas utilitarias ambiciones del sistema punitivo han sido prácticamente abandonadas bajo el atractivo de un propósito de infligir daño al ofensor. Entonces eso se vuelve una especie de mito, ¿cierto? Una especie de mito. Y entonces ahora también resulta de que para la legitimación de estos procesos que se tenían tan largos, se decía, el proceso también es un castigo. Y entonces, por esta razón, se implementaron estas salidas alternativas, esta simplificación procesal, porque más allá de los estándares y de los mitos dogmáticos, lo que importaba era dar salidas prácticas y atención al conflicto. Avancemos, por favor. En síntesis, se trata de civilizar al proceso penal. ¿Cómo civilizamos al proceso penal? No alejando a las partes en conflicto. No los alejemos de tal manera que sea conciliable. Ya los expedientes, ya los testigos, ya los peritos, ya el juez, ya el fiscal, ya el procurador, ya 14 personas en medio de las partes, y es bastante. Entonces, como antes en los juicios, para probar que alguien había muerto, tenían que llamar para que lo traigan al muerto, y se tuvo que civilizar el proceso, superando esos mitos, esas estancias, trayendo un perito, y ahora basta con que el perito nos diga de qué ha muerto, cuándo ha muerto, bajo qué circunstancias, etcétera. Otra forma de civilizar el proceso es salir del mito de que la justicia penal, el sistema judicial o un proceso judicial es el único que te puede dar respuesta a los conflictos. Que las partes, víctima y el imputado, puedan retomar en sus manos cierto control con respecto al conflicto, es sano, es bueno y es hasta cierto punto humano y civilizado. Avancemos, por favor. Un poco sobre la visión europea y un poco sobre la visión cómo estaba esto en las Naciones Unidas, ¿ya? Porque podremos decir, bueno, todos estos temas son muy gringos, ¿no? Y todos los gringos tienen un tema, el PLI, y los italianos tienen el patallamento, ¿no? Y entonces este tema es muy gringo, ¿no? Miren, el problema en la justicia, la demora, los obstáculos, ¿no? Al no lograr el resultado, ha sido un tema mundial. Y simplemente les muestro algunas recomendaciones que daban el europeo, ¿no? Por ejemplo, la recomendación número 85 se decía, se recomienda a los gobiernos de los Estados miembros examinar las ventajas que pueden presentar los sistemas de mediación y conciliación. ¿Qué año? Año 85. ¿No? Concierne a la simplificación de la justicia criminal, recoge la relevancia del principio, recomienda, recurre a acuerdos de compensación entre el autor y víctima y evitar la acción penal si el sujeto cumple con las condiciones acordadas. Recomendación 99, sobre la mediación penal, entendiendo como un proceso mediante el cual la víctima y el infractor adulto voluntariamente se reconoce la capacidad para participar activamente en la resolución de sus conflictos. ¿Qué decía las Naciones Unidas, ¿no? En el 8º Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente en el año 90, en La Habana,
decía, a estos efectos los estados deben explorar plenamente la posibilidad de adoptar sistemas para reducir el número de casos que pasan la vía judicial, no solamente para aliviar la carga excesiva de los tribunales, sino también para evitar el estigma que significa la prisión preventiva, la acusación y condena, así como los posibles efectos adversos de la prisión. Por un lado, hay una visión europea de acercamiento de las partes y que se retome algún margen autocompositivo, y una visión de evitar la revictimización, y por otro lado, esta visión de las Naciones Unidas para evitar también una sobredimensión del sistema, una sobrecarga, una recarga, por un lado, y por otro lado, la continua estigmatización del acusado. Avancemos, por favor. Entonces, ¿cuál es la visión? ¿No? Bueno, el Consejo de la Unión Europea decía la mediación en causas penales como la búsqueda antes o durante el proceso penal de una solución negociada entre víctima y el autor. Y hay otro, la recomendación del 99, en el punto 13 de su anexo estipula que teniendo en cuenta los beneficios de la mediación, los organismos correspondientes deberán considerar las posibilidades que presenta una mediación entre víctima y autor, también a la necesidad de tener en cuenta el interés de la víctima, tanto en el momento de decidir si la mediación es adecuada para el caso concreto, como a lo largo de toda la mediación. Avancemos, por favor. Entonces, ¿cuál es la visión nacional sobre los mecanismos alternativos y de simplificación procesal? Que es donde se va a implementar las técnicas de negociación, porque son los casos donde, siendo salida o siendo simplificación, en ambos casos, en línea general, la forma, la línea, el hilo conductor de todos estos mecanismos es el acercamiento de las partes, ¿ya? Desde la perspectiva de acuerdos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la visión nacional? Miren, ve, tenemos aquí que el nuevo Código Procesal Penal nos dice lo siguiente, nos dice, el fiscal es el persecutor del delito, a él le corresponde ejercerla de oficio, a instancia del agraviado por el delito o por cualquier persona natural, jurídica, etc. Por un lado, nos dice el nuevo Código Procesal Penal que el fiscal es el persecutor, pero por otro lado nos dice que esta forma de persecución, ¿correcto?, tiene que ser, el sistema otorga facultades de abstenerse del ejercicio de la acción penal y nos da también todo un abanico de posibilidades de acuerdo. Entonces, por un lado nos dice, el fiscal del nuevo código, la filosofía del fiscal del nuevo código es, tú persigue, pero también tú tienes que estar preparado para no perseguir, tienes que estar preparado para acordar. O sea, ya no es una sola dirección. La visión del fiscal en el nuevo Código Procesal Penal es una visión estratégica. El fiscal en el nuevo Código Procesal Penal es un fiscal inteligente, es un fiscal estratega, es un fiscal que sabe que no va a utilizar todo su armamento para perseguir delitos menores, sabe que va a implementar mecanismos de colaboración eficaz para enfrentar temas de criminalidad organizada, etc. Entonces, dice el artículo 65.4 del nuevo Código Procesal Penal que el fiscal es el director de la investigación y como tal debe ser un estratega en la investigación. Debe planificar, coordinar, priorizar, etcétera, ¿no? Y utilizar estos mecanismos. Entonces, una visión desde esta perspectiva tiene que ser una visión alocéntrica que busque el mayor beneficio posible y que permita al fiscal estratega plantear escenarios posibles y virtuales para que no en todos los casos se vaya a juicio. Continuemos, por favor. Continuemos, por favor. Entonces, acá tenemos que el nuevo Código Procesal Penal nos propone un sinnúmero
de mecanismos de simplificación procesal y de salidas alternativas, y en todos estos casos nos dice qué es lo que tiene que hacer. Ustedes ven, acá en la parte izquierda dice cuáles son, digamos así, los mecanismos de autorización, ¿ya? Por un lado tenemos los acuerdos negociados que nos da el nuevo Código Procesal Penal. ¿Cuáles son esos acuerdos negociados? Pueden ser terminación anticipada, conformidad, ¿no? Acuerdos negociados. Por otro lado, nos dice, se puede transar. El nuevo Código Procesal Penal te da la posibilidad de hacer transacciones. ¿Qué más? Hay mecanismos de autocomposición directa donde las partes toman control de sí mismos para lograr los resultados de lo que desean, de lo que quieren, ¿no? En el tema de la transacción hay un incremento ahí en relación al tema patrimonial, y los mecanismos de autocomposición pueden ser también indirectos cuando llamamos a un tercero para que él sea de alguna u otra manera el que propicie el acuerdo o el que me plantee un acuerdo, me proponga un acuerdo. Desde esa perspectiva, si solamente va a impulsar a las partes para que lleguen ellas a un acuerdo, podrá ser un mediador, por ejemplo, el fiscal, podrá ser un mediador. Y en muchos de los casos, en principio de oportunidad, el fiscal, nuestro fiscal del nuevo código y el del artículo 2 del nuevo Código Procesal Penal, del 91 y del nuevo código, se convierte en un fiscal mediador. Pero también dice la norma que se puede convertir más allá de mediador en un conciliador. En este caso, el fiscal ya no solo va a lograr que las partes lleguen a acuerdos entre sí, ¿correcto? Gracias. Sino que el tercero va a proponer el acuerdo. El tercero va a proponer el acuerdo. Entonces, el nuevo Código Procesal Penal nos propone mecanismos de autocomposición directa y mecanismos de autocomposición indirecto. Nada de estas cosas, entre comillas, a mi auditorio de penalistas nos han enseñado nunca. Nunca nos han enseñado a conciliación penal, mediación penal, transacción penal, ¿correcto? Pero sin embargo, la filosofía es que no llegue a juicio y que salgan a través de todos estos mecanismos el más del 70% de los casos. Pero sin embargo le estamos dando una gran importancia a las técnicas de litigación oral, que son sumamente importantes, ¿correcto? Pero con estos mecanismos se tienen que salir en más del 80% de los casos. Avancemos, por favor. ¿Correcto? Entonces acá van a ver ustedes algunas de las peculiaridades, ¿no? Algunas de las peculiaridades de cada uno de ellos, ya en el PowerPoint también lo van a ver de manera más detallada. Avancemos, por favor. Avancemos, por favor. El hilo conductor de tanto el acuerdo negociado, la transacción, la mediación o la conciliación, el hilo conductor de todos es llamémosle así, la célula, es el acuerdo entre las partes. Es el acuerdo entre las partes. Por ejemplo, en la terminación anticipada será el acuerdo entre el fiscal y ¿quién? ¿Y el acusado, el imputado? Correcto. En una colaboración eficaz, también, ¿no? En una conformidad, también. Ahí estamos hablando de acuerdos de ambas partes. En principio de oportunidad, en querella, en alguno de estos casos donde el fiscal o el juez de paz se nos puede convertir en un tercero que ayude a solucionar el conflicto, en esos casos podríamos estar entre una mediación y una conciliación. Va a depender si propone
o no el acuerdo entre las partes, ¿ya? Incluso yo podría aventurarme a decir que el nuevo Código Procesal Penal, incluso con las modificatorias, dice que cuando las partes no se ponen de acuerdo, el fiscal coloca la reparación civil. ¿Es correcto o no? O sea, ya ni siquiera propone, sino dispone. Y ahí tenemos matices con el arbitraje, entre comillas, con la precisión de que el árbitro es privado. O sea, son temas nuevos a explorar, que el legislador nos lo ha presentado, pero definitivamente todo esto es un paquete distinto. El nuevo juicio oral, la prueba y todo esto ha venido con su paquete, se llaman las técnicas de litigación oral. Todas estas salidas alternativas y simplificación procesal no ha venido con su paquete, con las técnicas de negociación penal. Y es un mundo nuevo de explorar, ¿ya? Entonces yo solamente, digámoslo así, voy a servir de una especie de abrebocas, ¿no? De presentarles el tema, ¿no? Porque todo esto es nuevo para nosotros, ¿ya? Atrás, esto. Entonces, tienen un hilo conductor todos estos mecanismos, ¿ya? ¿Cuál es ese hilo conductor? Es que las partes aprendan a acordar. Las partes aprendan a acercarse, a negociar. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer de que el fiscal se acerque al abogado? Que el abogado se acerque al fiscal. ¿Cómo vamos a hacer para evitar esa gran carga del nuevo Código Procesal Penal? ¿Saben cuáles son las más grandes cargas del nuevo Código Procesal Penal conforme al diagnóstico realizado por el MEF y realizado por Everis? Los casos de omisión de asistencia familiar y los casos de peligro común. Y lastimosamente, en muchos de esos casos se puede aplicar en unos principios de oportunidad y en otros que los veía el juez de paz o el de familia, podía implementar temas de conciliación. Y sin embargo se han convertido en más del 70% de la carga del nuevo Código Procesal Penal. Eso es increíble. Miren, esto es en teoría, porque en la práctica, si estuviéramos en un taller de acuerdo, en un taller de negociación penal, cada uno de nosotros va a ver qué tipo de perfil y madera tiene, ¿no? ¿Qué tipo de perfil y madera tiene? Hay muchos que pueden decirlo, precisarlo, ser muy duros en el momento del acuerdo, ¿no? Pero en realidad en la cancha, en la práctica, se vuelven muy serviciales, muy dispositivos, ¿no? Muy consecuentes, muy colaboraticios, ¿no? Entonces esta es la lectura. Si tú eres un no asertivo, o sea, no quieres ganar, o no la ves, o principalmente quieres colaborar con la parte contraria, ¿no? Tú verás tu nivel de asertividad por la parte izquierda, lo que yo deseo, ¿no? Mientras que la línea de abajo, horizontal, es la parte de la colaboración. Porque uno puede desear muchas cosas, pero esto tiene reflejo con los niveles de cooperación o colaboración que tú tienes para con tu caso. Entonces, muy bien. Si tú no eres asertivo, o sea, no quieres ganar, o no haces lo adecuado para que ganes, solamente dices que quieres ganar, pero no haces nada para ganar, ¿correcto? Y por otro lado, eres no cooperativo, o sea, eres pasivo, entonces tu forma de acuerdo es un acuerdo de tipo evasivo. Tu lógica es la de perder. Si vamos una línea arriba, si tú quieres ganar y eres poco colaborativo o ninguno, tu visión va a ser tipo boina verde. Tú ganas y él pierde, ¿no? No sé cómo ustedes están en la familia, en la casa,
Pero a veces en las casas se plantean niveles de acuerdo así, ¿no? ¿No? Doctor, ¿quién manda en la casa? La mujer. Ese es boina verde, pues. ¿Ah? Ella gana, usted pierde. ¿Ah? Eso se ve en diario, ¿no? Hay alguien que quiere ganar, correcto, pero no colaborar, no cooperar. Quiere mucho, escucha poco. Por otro lado, hay personas que colaboran mucho, pero no son asertivos. Esos, correcto, son los obsequiosos. Son los que siempre, es lo que nos pasa en la relación muchas veces. ¿Saben con quiénes somos obsequiosos, para que me entiendan? Con los hijos, ¿no? Sobre todo las niñas, ¿no? ¿Saben a quién pedirle, no? ¿A quién le piden las niñas? Al padre, a todos dicen. A la tía, al abuelo. Al padre principalmente, ¿no? ¿Saben a quién van? ¿No? ¿Saben a quién van? Entonces el padre le dice, papá, hazme. Y ay, hijita, excelente. Papá, la propina, va. Permiso para ir a la casa y tal. Pero hijita, ya va. ¿Saben a quién pedirle? ¿Cómo somos ahí? Yo pierdo, tú ganas, ¿no? ¿No? Y además estamos con el sentimiento de culpa, que todo el día chambeamos, ¿no? Y todo el tema. Entonces, ahí está tu... Pero la visión de la última, a la derecha, superior, es la cooperativa, asertiva, es yo quiero ganar y voy a ganar, pero yo también te voy a ayudar a ti para que tú también ganes. ¿Cómo yo hago para entenderte a ti, para que tú logres con tus objetivos? Pero te pido por favor que tú también me ayudes para yo lograr los míos. Esa es una visión ganar, ganar, ¿no? Muy concreto. Muchas veces hay en el sistema, por ejemplo, en el sistema penal, ustedes se van a dar cuenta que hay muchos que son ganar-perder. Por ejemplo, ¿saben cómo está funcionando el nuevo Código Procesal Penal en el interior del país? De repente acá, la relación fiscalía-policía, la relación muchas veces se presenta ganar-perder, ¿no? ¿Por qué la investigación no se envía a la policía? Muy corrupta. Lugares, ciudades, no saben investigar, no tienen logística. Entonces había ciudades, en el diagnóstico se ha averiguado que más del 80% de las investigaciones lo hacía la fiscalía y solamente el 10-15% lo tenía la policía. ¿Por qué? ¿No se supone que era binomio policía-fiscal? ¿Eso no es una lógica de desconfianza? ¿Ah? ¿Cuál es esa visión? Yo gano, tú pierdes, ¿o no? Hay una visión, yo gano, tú pierdes. Entonces, en el sistema también se está viendo interinamente esa visión, ¿no? Avancemos, por favor. Etapas para la negociación, y esto a muy grueso, ¿ya? A mí me han dado solamente 1 hora para hablar de esto, y esto en realidad merecería unos talleres por lo menos de 1 semana o todo un día, ¿ya? Pero déjenme presentarles por lo menos. Así como se planifica para litigar, así como hay técnicas para litigar, para negociar, para acordar, hay etapas. Y simplemente le quiero presentar algunas, ¿no? Por ejemplo, una muy conocida se llama planificación del éxito, ¿no? El principio, yo un poco para peruanizarlo, ¿no? El principio Chavín de Huántar. ¿Cuántas veces tuvo que simular estos soldados del Chavín de Huántar para hacer la maniobra militar que realizaron? ¿Cuántas veces? ¿Cómo se prepararon para hacerlo eso en los minutos programados? Si uno lo ve así, parecería ni preparado, no fue tan, ¿no?
Pero para lograr ello tuvieron que planificarlo al milímetro. Nosotros no somos un sistema ni un país que esté habituado a planificar sus acuerdos. Es más, la lógica normalmente fiscal, y eso se ha visto también en los temas de autoría, no estoy hablando de más, son temas de autoría, que están en blanco y negro, ¿no? En muchas las veces se dice, quiero evitar perder el tiempo, por eso no llamo a acuerdos, no voy a acordar, no voy a llamar a las partes para acordar. Prefiero acusar. Rápido vamos a juicio. ¿Qué lógica es esa? Es una lógica, ¿no?, donde hay determinados, digámoslo así, prejuicios, y cuando digo prejuicio no estoy hablando de algo inadecuado, correcto o oscuro, sino que es algo, digamos, previo, ¿no? No contrastado. Lo cierto es que como no nos han preparado a acordar, además somos intolerantes al acuerdo, a la comunicación. Y esto, oigan, ¿y esto cómo lo ven? Esto de acercarme al fiscal y sentarme y hablar sobre acuerdos probatorios o acuerdos informales y tener sesiones. ¿Y cómo ustedes le pueden hablar de que el Estado financie y dé una logística tremenda para tener lugares para litigio y que no tengamos lugares para conciliar o para acordar? ¿Se han puesto a pensar ello? Entonces eso no es un tema, nosotros aún no tenemos el chip de cuál es la lógica del sistema para que éste funcione, ¿no? ¿Cómo romper el hielo? Principio de afirmación, ¿no? Me hubiese gustado traerles un poco de vídeos para que ustedes observen lo que quiero decir con principio de afirmación es, miren, ve, supongamos que es un caso de violación. Y en este caso de violación, los medios de comunicación dicen que este violador debe ir preso y le deben colocar 25 años de pena privativa de libertad. Y ese caso es llevado al juzgado para prisión preventiva, por ejemplo. Ese momento es un buen momento negociador ¿para quién? ¿Para el fiscal o para el abogado? Si se sienta en un acuerdo, ese momento donde está saliendo en primeras planas que es un delincuente, que es un violador, que merece cadena perpetua, ¿es un momento negociador adecuado para quién? ¿No es para el fiscal acaso? ¿No es beneficioso para el fiscal? Podría lograr un jugoso acuerdo con una mayor pena en ese contexto negociador. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en ese contexto? El tiempo, el contexto, el medio, la coyuntura se vuelve como un elemento negociador. Y en ese momento podrá ser un buen momento negociador para el fiscal. Viceversa, si puedo tener un caso similar, correcto, pero sin embargo la pericia grafotécnica es una donde los supuestos verificaciones del IMEN, correcto, no satisfacen a la fiscalía, o es uno complaciente y encima se ha lavado la truza, por decirles, ¿ah? ¿De quién será un buen momento negociador? Podrá ser un buen momento negociador para la defensa, si no hay, por ejemplo, una biológica. En general, los momentos negociadores pueden ser por prueba, por tiempo, por contexto, por temas sustantivos, etcétera. Va a depender de lo que quieres, va a depender si es colaboración eficaz, si es terminación anticipada, si es convención probatoria, etcétera. Lo cierto es que el principio de afirmación lo que nos dice es que en el lugar donde tú te encuentres,
es el lugar más importante para que tú te pongas a acordar. Ahí no hay chiquito grande. El fiscal puede tener toda la criminalística a su costado. Y hasta que eso no se independice y no sirva también a la defensa, como existe en Chile, entonces podríamos decir de que esa negociación podrá ser entre un grande y un pequeño. Pero si, por ejemplo, la Fiscalía se enfrenta a una institución muy grande, que tiene grandes recursos para hacer pericias internacionales, etcétera, estaremos hablando que en ese momento negociador, correcto, quizás tengamos una Fiscalía, por lo menos para estos temas de investigación, mucho más débil. ¿Ya? Recopilación de información, principio de afinidad. Es importante saber cómo es que deciden, por ejemplo, los temas de acuerdo, terminación anticipada, o cómo es que se homologan este juez de este distrito, de esta corte, cómo homologa, cuánto le dan de pena, cuál es tu margen de información. Todas las negociaciones incompatibles, ¿hay detención, hay prisión o no hay prisión? ¿Cómo están los temas de complicidad, etcétera? Recopilación de información para lo que tú quieres acordar y negociar. ¿Correcto? Y el principio mayéutico para sacar información, esto es, siempre los acercamientos informales son buenos entre las partes para poder lograr información rica, importante con respecto a los eventos. Avancemos, por favor. Identificación de temas, posiciones, intereses. De repente no es que en verdad se quiera llevar preso a la persona, sino que si no lo lleva preso, ¿qué es lo que va a decir la prensa al día siguiente? Entonces no es un tema de prensa, no es un tema, perdón, de un interés en relación al caso, sino un tema de legitimidad. Entonces detrás de esa postura hay siempre intereses, ¿no? Una pena, por ejemplo, 8 años de pena privativa y libertad, 80.000 soles de reparación civil, siempre son números, son posturas, son posiciones. Detrás de esos números hay interés, hay un sinnúmero, hay un conglomerado de datos que se pueden construir para poder ampliar la torta, el abanico negociador. Para la determinación judicial de la pena tenemos el 46 y el 45, por ejemplo. ¿Y qué es lo que nos dice el 46 y el 45? Nos dice cómo tenemos que verificar para colocarle la sanción. Grado cultural de la gente, se me ocurre. ¿Y qué significa grado cultural de la gente? Es un mundo detrás de este articulado. Entonces lo que tú estás acordando cuando te dicen acuerdas pena y reparación civil, en realidad estás acordando mucho más que el número. Y nuestra tarea pendiente es justo desarrollar esos ámbitos, ¿no? Ampliar la torta, ¿no? Busque zonas de diferencias y concordancia, porque siempre hay principio de reciprocidad. A veces, juicio, ¿ya? Hay un prejuicio. Y ese prejuicio parte por entender que la postura contraria, la postura de la contraparte, siempre es contraria, siempre se contrapone. Y eso, en muchos de los casos, resulta ser un prejuicio, porque no necesariamente la postura del otro lado puede ser contraria, puede ser muy bien una postura complementaria. Hemos buscado los puntos de encuentro. Eso se ve mucho también en temas de conformidad o mucho también en temas de colaboración eficaz. Hay puntos de interés. Para esto los gringos nos llevan más de 100 años en estas cosas, no con sus PLI. Propuesta, acuerdo y reformulación del trato me hacen acordar de algunos acuerdos de colaboración eficaz que en los primeros años del sistema anticorrupción, por ejemplo,
se hicieron algunos acuerdos, por ejemplo, lo digo en grueso, ¿ya? Lo digo en grueso. Se realizaron algunos acuerdos, si mal no recuerdo, con algunos judíos de colaboración eficaz. Pero, ¿cómo les explico que este aforismo o este refrán o esta frase del diablo esté en los detalles funciona también en los acuerdos? Acordaron la reparación civil, pero no acordaron cuándo se pagaba, en cuántas partes se pagaba, y creo que hasta ahorita están pagando. Son etapas de aprendizaje, pues. Son etapas de aprendizaje. Los gringos acuerdan hasta que lo que no está en este acuerdo, ¿correcto?, no se ha acordado. Se acuerda que si no se cumple con este acuerdo, pueden revivir todas las materias que se han puesto en colaboración o en terminación, para decirlo en términos para que entiendan, en pli. Avancemos, por favor. ¿Cómo negociar sin ceder? ¿Cómo lograr lo que uno quiere? ¿Correcto? Pero también permitiendo que el otro logre lo que desea, ¿no? Debemos primero separar a las personas del problema, ¿no? Debemos separar, porque una cosa es el objeto del acuerdo y otra cosa son los sujetos que acuerdan. ¿Cuántas veces hemos escuchado, por ejemplo, alguna vez un fiscal decía, pero doctor Ugaz, y ya estaba por firmar el acuerdo de colaboración y vino su abogado? Estos abogados, qué molestosos, oiga. ¿Ah? Y vino su abogado y todo. Con estos tipos de abogados no se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Bueno, los abogados, a veces hay que verlos un poquito como, con todo el cariño y respeto al auditorio, pero lo digo con mucho cariño, ¿eh? Como mi suegrita, como la suegra, ¿no? Como la suegra, ¿no? Mi suegrita, ¿no? En la primera etapa, para lograr en el noviazgo, ¿qué tenemos que llevar? También regalo para la suegra. Una vez que ya tengas tu aliada y una vez que logres lo que desees, ya luego de ahí está en tu cancha, si mantienes a tu suegrita 20 años más, ¿ah?, a tu lado, ¿ah?, o planteas otra alternativa, ¿no? El abogado es, querramos o no, un papel importante en el acuerdo. Y para los penalistas nos han colocado la más difícil. Es una negociación múltiple. Porque el fiscal tiene que acordar con la víctima y decirle, mira, esto es lo mejor para esta situación. Y recuerden que la víctima es su testigo. Y el abogado tiene también que persuadir, convencer, respaldar a su cliente. Y ya estamos hablando de cuántas personas que están acordando, 4. Y luego ellos tienen que sentar para lograr los fines del mismo. Y esto es trascendental porque va el abogado y le dice, excelente negociación, solamente te vas a ir 4 años de prisión, nada más. ¿Qué dice el acusado? Me voy contigo, ¿no? Tiene que haber acordado, tiene que haber una autorización previa. Para la homologación, además, porque se le pregunta, oiga, usted está inteligente, usted tomó una inteligente decisión, por ejemplo, para terminación anticipada. ¿Usted ha tomado una inteligente decisión? Sí, dice, soy inteligente. A ver, vamos a verificar. ¿Usted se ha informado que va a renunciar su derecho a ir a juicio? Y si ya no tiene juicio, ¿no va a poder actuar pruebas? Porque no hay dónde actuarlo. Y tampoco usted va a poder declarar. Ni usted puede tener o mantener
su derecho a no autoincriminación, porque al pasar a ser testigo ya no funciona. No va a poder aportar pruebas y como no está completo tampoco va a poder impugnar. Y se le informa y en los protocolos de acuerdo debería ir ello. Las más de 10 derechos de los que renuncia. Y señor, y si también está firmando este acuerdo, ya luego no va a poder decir de que la pistola se obtuvo de manera ilegal, etcétera. No, porque eso significaría cuestionar los temas de incautación y justo eso fueron materia del acuerdo. Por eso es que llegaron a un acuerdo. Sí, señor, estoy totalmente informado. Muy bien. Entonces, usted ha sido informado, sabe todos los derechos a los cuales se está renunciando y por lo tanto, y vamos a otro escenario. Eso lo hacen los jueces gringos. Arkansas, Texas, Ohio, Nueva York, Wisconsin. Acá se está haciendo eso. ¿Cómo van los formularios? ¿Cómo van los formatos de acuerdo? Concéntrese en los intereses, no en las posiciones. Las posiciones son los números. Detrás de los números hay un sinnúmero de intereses. ¿Por qué usted desea 80.000 soles de reparación civil? A propósito, no sé si es la directiva esta la que ha dicho que si las partes no llegan a acuerdo, ¿no? En tema de peligro común, ¿no? Les vamos a proponer, de acuerdo a los grados de alcohol, esta UIT, ¿cierto? Bueno, eso es si las partes no llegan a acuerdo. Pues está clarísimo, el legislador ahí está claro en ese aspecto, por lo menos la circular así lo está desarrollando. Invente opciones de mutuo beneficio. De repente el monto, como es una postura, en realidad está pidiendo ese monto, ¿por qué? ¿Por el psicólogo? ¿Por qué? ¿Por el médico? ¿Por qué? Detrás de la postura del número hay un sinnúmero de intereses. Pero ¿saben cuándo vamos a lograr advertir todos esos intereses? Si nos sabemos comunicar, si sabemos conversar con la contraparte. Y nosotros que siempre nos vemos como adversarios, como sistema penal, el sistema penal siempre se ve el fiscal y el defensor como adversarios. Eso tenemos que eliminarlo. El nuevo Código Procesal Penal dice que el fiscal debe investigar los de responsabilidad y también los de inocencia. Y además debe ser objetivo. Y le da más de 15 momentos de acuerdo con la contraparte. O sea, el fiscal tiene que ser cual cara de Jano. Saber cómo fruncir cuando está en juicio, pero saber cómo para acordar. Porque el lenguaje, más del 80% es lenguaje corporal. ¿Cuántas veces dice, sí, le escucho, no? ¿Le escucho? Sí, pero está haciendo 5 a la vez. Disculpe, le estoy atendiendo. Y entonces no tenemos habituado, no tenemos esa capacidad, ni se nos ha enseñado, ni estamos preparados para escuchar, para entender y buscar soluciones al conflicto. Estamos esperando que me traigan la solución al problema. Inventar, ¿qué es eso? Lluvia de ideas, ¿con qué se come? No hay forma. Invente opciones de tu beneficio. Insiste en que los criterios sean objetivos, concretos, palpables, meses, tiempo, cuánto. No hay dinero, correcto. Reparación civil no es igual a dinero. Reparación civil no es igual a plata. La reparación puede ser integral.
Y eso hay que buscar, y ahí vamos a crear, ¿no? Y tratar de ampliar los panoramas de resarcimiento, ¿no? De atención al daño moral. Ese es todo un mundo. En el interior del país existen muchas personas que dicen, Señor, yo lo único que quiero es que me pida disculpas. Y viene el juez de paz y le dice, perdón, disculpas, ¿qué es eso? Eso no está en mi código. Señor, yo tengo 2 llamas para devolverle. Tampoco está en mi código. ¿Cómo funciona en nuestro sistema? Entonces tenemos que buscar escenarios creativos, ¿cierto? Para que esto tenga sentido. Avancemos, por favor. Una cosa es deseo. Tú deseas 80.000, correcto. Y otra cosa es lo que pienso que ellos desean. Y otra muy distinta, que no se ve ahí muy bien, que está en rojito al medio, es lo que necesito. Una cosa es lo que yo deseo y otra cosa es lo que en verdad necesito. ¿Cuántas veces me gana lo que deseo y por lo que deseo me voy a juicio? Y por eso que no tenemos audiencias. Por eso que no tenemos ni lugar para hacer audiencias. Por eso es que ahora se ha tenido que, han visto el 3076, 30.076 y 30.077, que se le está colocando sanciones a los abogados. Y de la misma manera a los fiscales. Claro, lo que pasa es que muchos abogados en el interior no pueden romper una regla, no pueden romper una ley. ¿Cómo se llama esa ley donde uno tiene que estar a la vez en todos los lugares? ¿Ah? ¿Cómo se llama? ¿De ubicuidad? Sí, correcto. Como es defensa necesaria, tiene que estar en tal juicio, en tal juicio, en tal juicio, en tal juicio. Y si no está, lo sancionan. Como todos quieren defensor público porque está mejor preparado, y al Colegio de Abogados de Lima y del interior del país no le interesa a los abogados, ¿a quiénes buscan? Y cuando él no puede ir, lo sancionan. Así está nuestro sistema actualmente. Y si esto viene a Lima va a colapsar. Una cosa es lo que deseo y otra cosa es lo que en verdad necesito. ¿Qué necesitas para tu caso? Tú puedes lograr esto de otra manera distinta que seguir el proceso hasta el final. No, pero no va a creer. ¿Te has acercado? ¿Lo has propuesto? No, pero yo soy fiscal, soy autoridad. Dice el código, ¿quién tiene que acercarse? Hay una función pedagógica que el código imprime a los funcionarios públicos, a los jueces, a los fiscales. Hay una visión profiláctica, hay una docencia también, porque estamos en etapas de reforma, todos nos volvemos de alguna u otra manera incapacitadores, ¿no? El juez cuando emite su decisión explica un poco. El fiscal cuando hace su labor es bueno que explique. Estamos en etapas de reforma. ¿Saben qué implica que el abogado defensor esté mal preparado? Implica que tengamos juicios donde se llevan 15 expedientes para que se oralicen. ¿Ese es el nuevo Código Procesal Penal? ¿No se supone que era oral y no escritural? ¿Y saben por qué pasaron esos 15 tomos a juicio? Porque no hubo un control de prueba. ¿Y saben por qué no hubo un control de prueba? Porque el abogado estaba mal preparado. Y el fiscal tampoco sabía cómo ofrecer prueba. Y el juez tampoco cumplió su función saneadora en la etapa intermedia.
¿Y saben cuánto duró esa etapa intermedia? 7 minutos. Antes no había etapa intermedia. Etapa intermedia. Doctor, ¿antes había etapa intermedia? Carlos, no había, ¿cierto? Lo hacíamos un poco empíricamente, ¿no? Ahora con el nuevo Código Procesal Penal se ha inventado, se ha creado una etapa, y esa etapa, por mala utilización, por no preparación y porque no se cumple con los fines, se está distorsionando, desfigurando, por no usarse adecuadamente. No se hacen convenciones probatorias. Incluso las convenciones probatorias se están haciendo a nivel de inicio de juicio, cuando supuestamente la convención probatoria es con el fin de que no se discutan las cosas intrascendentes en juicio. Y entonces el juez de juicio se convierte en un controlador del control que se hizo en etapa intermedia. Entonces uno ve en el interior cómo hay magistrados que se quedan hasta la 1 de la madrugada, incluso habilitan sábados para continuar con audiencias. El sistema va a colapsar, amigos. En el nuevo Código Procesal Penal, el fiscal y la defensa deben llevar a su prueba, a su testigo, al perito, tienen que asegurarse que lleve. Y para asegurarse que lleven, como hay tanto juicio, entonces no hay mejor idea que el fiscal va con el auto de la fiscalía a recoger al testigo, al perito, y por ahí no sé qué otra prueba más, de pasadita, para llevarlo a juicio. ¿Usted se imagina cuántos carros va a tener que comprar el Ministerio Público si esto sigue así, en Lima? Ya lo veo a mis fiscales, no solamente que van a notificar, sino también van a hacer fercho. Va a colapsar, amigos. Va a colapsar. El sistema está para que funcionen los juicios, pero que en verdad sean las cosas que verdaderamente importen, que tengan significancia social. Y por ello se implementó un sinnúmero de salidas alternativas para que las partes puedan acordar y llegar a soluciones frente al hecho. Avancemos, por favor. ¿Qué juego normalmente se implementa en las negociaciones? El indulgente dice, bueno, la metes el acuerdo. El exigente la mete la victoria. Y el de principio la metes un resultado acertado alcanzado de manera eficiente y cordialmente. El indulgente hace concesiones para cultivar la relación. El exigente exige concesiones como condición de la relación. Si no lo haces, no. Si el fiscal no quiere, este fiscal. Si el abogado, este abogado ya vino. Se identifica el problema con la persona. Se mezcla. Separa el problema de las personas. El que acuerda a través del principio es indulgente con las personas y el problema. El exigente es exigente con el problema y con la persona. Y el de principios es indulgente con las personas y exigente con el problema. Una cosa es el problema, otra cosa son los sujetos. ¿Y por qué así funciona el de principios? ¿Qué es lo ideal? La tercera columna es lo ideal. ¿Por qué funciona? Porque, oiga, el fiscal con la defensa tienen que llegar a muchos acuerdos. En este acuerdo, si se lleva o no se lleva, no muere. Si no tienen 50 años por delante. ¿Por qué? Porque se generan estándares de confianza, de legitimidad. Tú te comprometiste y lo hiciste firmar a tu patrocinado para que de tal manera se pague la reparación en tales partes, ¿correcto? Sí. ¿No lo cumple? Ya sabemos quién eres como acordador. Sí, pero doctor, yo no soy pues el que debía asumir, es mi patrocinado.
Entonces, ¿cómo debe ser tu acuerdo? ¿Cómo debes verificar tus acuerdos? Eso te compete a ti. Esa es responsabilidad nuestra. Hacer mejor el acuerdo. Generar alternativas del acuerdo. Avancemos. Avancemos, avancemos. Bueno, este tema de la evolución de la teoría de la negociación, que en Estados Unidos hay toda una escuela de negociación que se llama la Escuela Harvard de Negociación, ¿correcto? Ha evolucionado con la teoría del juego, ¿correcto? Porque normalmente los escenarios negociadores no son bipartitos, sino son multidimensionales. Y como son multidimensionales, pueden existir escenarios de 14, 15 personas. En escenarios de juego así, con un taller se entiende de mejor manera, pero a esta altura, digamos, en teoría acepten lo que les voy a decir. En un escenario negociador de muchas personas, por lo menos hasta de 3 personas, quien se está sentando, hay un cuarto asiento. El cuarto asiento lo tiene el miedo. El quinto asiento lo tiene el odio, la cólera. El sexto asiento lo tiene el tiempo, la oportunidad. El séptimo asiento lo tiene el juez, porque tú tienes que negociar viendo de que tu acuerdo no sea revocable o no lo homologuen. O sea, los criterios que debes tú entender no solamente son objetivos, sino también subjetivos, son mentales. Si ustedes revisan el que ganó el premio Nobel de Economía hace mucho tiempo, no sé si ustedes han visto la película Mente Brillante, ¿han visto? ¿Sí? Ok. John Nash se llama el que ganó el premio Nobel de Economía. ¿Y ustedes saben por qué ganó el premio Nobel? Por un dilema que se llama el dilema del prisionero. Y ese dilema del prisionero es el análisis económico de una, entre comillas, colaboración eficaz. De una colaboración eficaz. De ahí se aplicó teoría de la negociación en criterio de juego, análisis metajuego, otro tanto el hiperjuego, análisis de conflicto, teoría de la competencia. La teoría de la competencia es cómo cooperan los que compiten. Cómo cooperan los que compiten. Los contrarios, cómo cooperan. Cómo se entienden. Eso exige mucho de un sistema penal civilizado, con altos estándares comunicacionales. También exige mucho de cultura por nuestra parte, ¿no? Avancemos, por favor. Avancemos. Avancemos. Esta es una pequeña guía. Pongo, por ejemplo, para llegar a una conformidad. ¿Cómo se aplican técnicas de acuerdo para llegar a una conformidad? Esto será un acuerdo entre dos, digamos, ¿no? Entre dos, ¿no? Las partes, imputado, datos generales, los hechos, cuáles son las alternativas de solución al tema, avancemos. ¿Cuáles son las opciones que hay? ¿Cuáles son los intereses detrás de las opciones? ¿Cuál es el grado de legitimidad en el mismo? ¿Hay casos similares? ¿No? ¿Cómo buscamos información? Ambos, porque ambos estamos interesados en llegar al acuerdo. ¿Saben que existe un gran prejuicio cuando uno habla de acuerdo? Es pensar que el problema del otro es su problema. Y cuando uno quiere llegar a un acuerdo, el problema del otro se vuelve mi problema. Porque si no lo ayudo a solucionarlo, yo no llego a acuerdo. ¿Problema de la policía? Su problema. ¿Problema del abogado? Su problema. Como sistema, a veces actuamos de manera egocéntrica. Y es por eso que en el sistema, hasta la fecha, no tenemos protocolos, por ejemplo, de trabajo conjunto en muchas ciudades de policía fiscal. No tenemos protocolos tripartitos,
Ministerio Público, defensa, juicio, juzgados. No tenemos protocolos, fiscalía, defensas. No hay protocolos de acciones conjuntas, porque somos un sistema, un país, eso tiene que ver con tema país, que muy poco se comunica. Tenemos muchas heridas como sociedad. Avancemos, por favor, comunicación, avancemos. Todo lo que ustedes han visto hasta el momento, y ya con eso termino, todo esto lo que han visto hasta el momento son temas que el nuevo Código Procesal Penal me lo proporciona. Colaboración eficaz, conformidad, terminación anticipada, en tema de querellas, faltas, acuerdos reparatorios, transacciones, etc. El nuevo código me plantea, ¿cómo está el Estado hasta la fecha? 2010, de los casos ingresados, por ejemplo, vemos en la parte izquierda, septiembre del 2010, por ejemplo, 603.312, ¿correcto? Solamente salieron este punto. ¿Cuánto de porcentaje es? 10%. O sea, del 100% de casos que ingresó al sistema, solo salieron alternativamente el 10%. Y esto no ha mejorado. 2011, igual, 10%. Y esa no fue la lógica de la creación del sistema. O sea, hay algo que está pasando. ¿Saben cuál es el tema? Nos hemos dado cuenta que el problema no es normativo. El problema es cultural. El problema es de nosotros, mental. Somos verdaderamente litigiosos. Y es bueno vernos en el espejo. Es bueno vernos en el espejo. Avancemos, por favor. Miren, ve. Fuente, base de datos de la Secretaría Técnica de la Comisión Especializada de Implementación del Código Procesal Penal. Del 100%, 10%. Año 2013. Avancemos, por favor. ¿Por qué se mantiene un nivel tan bajo el empleo de salidas alternativas luego de 9 años de vigencia? ¿Es suficiente el cambio normativo para la óptima aplicación del sistema? Avancemos, por favor. ¿Cómo se puede solucionar? Avancemos. Bueno, y hasta la fecha seguimos con el tema normativo, ¿no? Entonces, estamos con los criterios de una política criminal y eso basta una política legislativa, ¿no? Y ahora estamos un poco con la lógica de reforma de la reforma, ¿no? Y más su fe de ratas, ¿no? Más su fe de ratas que sale a los 2 días, ¿no? Entonces, por ejemplo, principio de oportunidad, por un lado se amplían alguna gama de posibilidades en minería ilegal, por ejemplo, y también en otro momento se generan las restricciones, ¿no? En caso de reincidencia y todos estos aspectos, ¿no? Cosa que me parece entendible, ¿no? Pero estamos reformando la reforma, ¿correcto? Y estamos, de alguna otra manera, no se está aplicando mucha salida alternativa y encima se está diciendo no se tiene que hacer en estos casos. Pero tampoco se dice, y si no se hace en estos casos, ¿qué se puede hacer en estos casos? Porque por último son menores, ¿no? ¿O son graves? Avancemos, por favor. Avancemos, por favor. ¿No? Tema del principio de oportunidad, ya lo hemos visto, avancemos, por favor. Temas de la reparación civil, ¿no? La reparación civil dice, comprende la restitución del bien o si no es posible el pago de su valor y la indemnización de daños y perjuicios, y luego siguen saliendo las circulares y estos, avancemos, que tratan de verificar un poco y la lectura que se ha dado en el sistema es, mira, yo no puedo acordar contigo reparación civil en estos casos y ya no puedo acordar porque la norma a mí me dice estas cosas. Cuando justo la norma dice, cuando ustedes no han llegado a acuerdo, hagan esto. Es al revés. O sea, ya no es un tema normativo, es un tema que no estamos aún preparados para los temas de acuerdo. Avancemos, por favor. Y podría decir otro tanto en la terminación anticipada en etapa intermedia, que fue un boom durante los primeros años de la reforma.
y que sin embargo luego salieron las casaciones, o acuerdo plenario, no recuerdo, donde se prohibió la terminación anticipada en etapa intermedia. Y eso trajo una inhibición total del sistema y una mala política criminal o política legislativa, porque por último se prohíbe que haya terminaciones anticipadas en etapa intermedia, se hace trabajar la acusación, se hace trabajar a las partes para que asuman traslado, llegan a juicio y hacen la conclusión anticipada, que cumple el mismo objeto que la terminación anticipada, pero con un agregado. La norma le dice, si tú vas a juicio vas a conclusión anticipada, y si la conducta es atípica te puedo absolver. ¿Eso es un motivo para desjudicializar o más bien para judicializar? Ya el sistema gastó cuánto cuesta un juez que vaya para juicio, cuánto cuesta un fiscal, y toda esa etapa de preparación, los abogados, el tiempo, el auditorio, papel, cuánto cuesta todo esto como sistema. O sea, no hay un análisis, entre comillas, económico de estas cosas. Y no hay una política coherente frente a estos temas legislativos. Avancemos, por favor. El principal reto es la capacitación constante y permanente en técnicas de negociación penal. Talleres de negociación penal. Se tienen que implementar talleres de negociación para colaboración, para terminación, para conformidad, para acuerdos reparatorios, a todo nivel. A todo nivel. Avancemos, por favor. Bueno, yo creo que ya la hora está avanzada, pero acá yo les dejo los temas de también conciliación. Avancemos, que son acuerdos donde el tercero, estos son los casos donde se puede conciliar, ¿no? Faltas, querellas, prisión de oportunidad, acuerdo reparatorio, avancemos, ¿no? Hay una fase preconciliatoria, avancemos, donde se tiene que planificar la misma, avancemos. Hay una preparación del entorno, contacto con la parte, es todo un mecanismo que deberían saber implementar, sobre todo para los temas de omisión de asistencia familiar, donde incluso tienen responsabilidad o parte de responsabilidad los familiares del omiso de asistencia familiar, y donde incluso el juez de paz puede detener o meter preso a la persona 24 horas. No hay ni un caso de los casos de omisión de asistencia familiar que ingresan al sistema que a la persona la hayan, previo al tema penal, ingresó siquiera 24 horas al penal. Van a ver cómo ahí pagan. Pero ahora se instaura todo el proceso penal, se le mete preso a la persona paga el monto, pide libertad anticipada y es un beneficio. Seguirás preso 3 años, 4 años, ya fuiste. Y el sistema carcelario ha crecido increíblemente. Porque ¿saben cuál es el mensaje del sistema? El sistema es muy rápido. Y lo que era antes, iban, perseguían omisiones de asistencia familiar, que eran así de porcentaje, como el sistema mete preso rápido. Ya veo acá algunos doctores que vamos a verlos por ahí. En omisión. Espero que no. Pero es muy rápido, es el sistema, muy rápido. Y eso como sociedad dice mucho. ¿Cómo es posible que hayamos buscado como sistema que el sistema penal se encuentre como una prima ratio para la omisión de asistencia familiar? Y con el efecto que esto significa también, ¿no? Porque por último, ¿quién paga el tema de la omisión? ¿Paga a veces la persona que está presa? No, todos los familiares. ¿Y va a poder continuar trabajando para darle a ese niño? No, está preso. Entonces, como sociedad es un problema y que me parece que el verdadero enfoque deberíamos hacerlo en la etapa previa del proceso penal. ¿Cuál es la etapa previa? Los jueces de paz no están haciendo el trabajo que deberían hacer. Y hay que decirlos claro, y estos son escenarios donde uno tiene que hablar claro. No están haciendo el trabajo que deben hacer, y nosotros los penal estamos actuando un poco de manera autónoma, ¿correcto? Sin verificar el fiscal, sin verificar previamente si no se han recopilado las cosas, si no se han ultimado todas las medidas, si no se han comprometido las personas, las conciliaciones, etcétera. Es todo un tema. Avancemos, por favor, la homologación del juez, etcétera. Les pido mil disculpas por la extensión.
pero pienso que era necesario. Muchas gracias. Bueno, las más sinceras felicitaciones a nuestro distinguido expositor, al doctor Fernando Ugaz, joven profesional, pero con muchos años de experiencia, imbuido en estos temas del cambio del nuevo modelo procesal penal. Voy a hacer un comentario bastante genérico, en líneas generales. En principio, el doctor Fernando Ugaz ha sido bastante ágil, dinámico, ¿no?, y didáctico, como lo ha mostrado, ¿no? En verdad, el nuevo modelo es una experiencia que ya lo tenemos muchos años. En otras ciudades se viene dando, en verdad, si se cumple o no se cumple, o es positiva o negativa los resultados. Eso es importante, ¿no? Y hay que mirarlo al nuevo modelo, ¿no?, como un todo. Y lo que nos ha traído hoy día el doctor Fernando Ugaz Segarra es específicamente una parte muy importante del nuevo modelo procesal penal, ¿no? Si tenemos esa actitud conciliadora y si hemos aprendido a negociar dentro de un proceso penal instaurado o para instaurarse. ¿En qué momentos? ¿Y por qué es que nosotros, lo que estamos todavía con el modelo anterior, no nos podemos adaptar a este sistema? Eso tiene que ser un trance, un cambio, ¿no?, de cultura completamente. Y esa cultura no se puede cambiar de la noche a la mañana. Y eso nosotros todos lo sabemos. Los abogados tienen esa actitud litigiosa. El magistrado, el juez, tiene esa actitud de inquisitivo y ritualista, y la escritura, ¿no? Entonces tenemos que romper primero esos modelos y aprender las nuevas conductas que nos introduce este nuevo modelo, que en otras ciudades tiene éxito, no solamente acá en el Perú, en Colombia, en Chile, en Buenos Aires, ¿no?, donde hemos visitado en pasantías. Entonces lo hacen ágil de acuerdo a su realidad. Como bien ha dicho el expositor, es un problema normativo, la norma puede estar muy bien hecha, adornada, pero el momento que se opera, los operadores de justicia y los sujetos procesales no permiten ese cambio porque no tienen esa actitud, ese cambio de cultura. Entonces yo creo de que mientras no cambiemos esa cultura inquisitiva, de no conciliar, sino litigiosa, llevar adelante un juicio que es muy extenso, entonces tenemos que ser reiterativos en decir que tenemos que cambiar todos los operadores, no solamente uno de ellos, sino todos, porque el sistema estamos involucrados todos, ¿no? Entonces no podemos ya decirnos en qué momento o qué es lo que permite la ley llevar a cabo los acuerdos, los aspectos de negociación. Eso está establecido ya en la norma, eso no se discute. Lo que sí se discute en nosotros esa actitud que tenemos que poner al cambio de cultura, para que el modelo triunfe, para que el modelo sea pues ágil, ¿no?, y se diga pues de que verdaderamente, ¿no?, este modelo es útil, buscar la eficiencia, que los tiempos se acorten, ser más céleres en todo sentido, ¿no? Porque terminar los juicios, ¿qué significa? Una descarga procesal, significa gastos al erario nacional y gastos a los operadores jurídicos que participamos en un proceso, ¿no? Entonces, son cosas importantes que se consiguen. Yo creo, como bien ha rescatado nuestro expositor, en países ya avanzados como Estados Unidos ya se ha logrado tantas cosas, ¿no? Yo creo que tenemos que ir a esa tendencia de civilizar el proceso, humanizándolo y tampoco revictimizando, no solamente al procesado, sino a la víctima también, que espera un oportuno resultado de ser resarcido, ¿no? Yo creo que ahí apunta el objetivo de legitimizar los acuerdos, legitimizar los negocios, las negociaciones, haciendo posible que lo que se acuerda se cumpla. Entonces es importante también, no ir al acuerdo por acordar y después no cumplirlo. Entonces también tenemos que tener una cultura de cumplir, y no esperar que el juez nos haga cumplir, ¿no?, porque ese no es el objetivo. Yo creo que es importante lo vertido hoy día por nuestro distinguido expositor, agradeciéndole
por parte de la Comisión de Capacitación del Área Penal y del Centro de Investigación de Judiciales. Si ustedes van a hacer una pregunta, pueden hacerlo directamente. Gracias. ¿Alguien desea hacer una pregunta? A ver, doctor, nombre. La pregunta. Esa era la pregunta. Sí, gracias. Si ya se inició el juicio oral o se aperturó el juicio oral, ¿en qué momento se puede conciliar? ¿Cómo es la fórmula de presentar la conciliación en todo caso o la negociación? ¿No? Si no podría ampliar en ese tema. Gracias. Sí. Dos cosas. Gracias por la pregunta. En principio, la conciliación exige la necesidad de un tercero que sea el que propone el acuerdo. Y eso no hay en conformidad, por ejemplo, en conclusión anticipada. En conclusión anticipada no interviene un tercero entre el fiscal y la defensa, por ejemplo. Ahí tenemos un caso clásico de acuerdo negociado, ¿no? De acuerdo negociado, no de conciliación, ¿no? El momento más útil, correcto, es, bueno, luego de la acusación. Si no, ahora ya no se puede hacer otro criterio de oportunidad, una terminación en etapa intermedia, ¿no? Pero ya las partes, digamos, están bastante avanzados en estas cosas. Lo importante es ya ir trabajando esos extremos, incluso tener ya el tiempo adelantado para hacer acuerdos informales o formales y poder llevar, porque el nuevo Código Procesal Penal incluso plantea la posibilidad de que puedan proponer el acuerdo, ¿no? Y que éste se homologue por parte del órgano jurisdiccional, ¿no? Esa es. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más? A ver, formule su pregunta. Buenas noches. Primeramente para felicitarlo, doctor Ugaz, por el tema tan venido a menos al momento, toda vez que se trata de implementar el nuevo Código Procesal Penal, no tan nuevo tampoco, ¿no? Bien, la pregunta es concreta. En el caso de que existan varias que son agraviados y en este caso algunos quisieran conciliar y otros no, ¿qué posibilidades habría? ¿Se lleva de todas maneras a cabo el acuerdo conciliatorio o la negociación? ¿Y qué ocurriría si es el Estado, parte agraviada, quien también podría o no debe o es que se encuentra impedido de poder llegar a una conciliación o negociación? Gracias. Sí, de hecho, por ejemplo, en delitos cometidos por funcionarios públicos, ¿no? Se tienen casos, por ejemplo, de colaboración eficaz, ¿no? Donde se tiene a la Procuraduría como parte de los acuerdos, ¿no? En esos casos sí se puede implementar por parte del Estado, ¿no? Esos extremos y definitivamente que han hecho muy buenos tratos con el Estado, temas de colaboración eficaz, han participado, han hecho el trabajo, han participado incluso en escenarios de corroboración, etcétera, ¿no? Y con respecto al tema de la participación múltiple, ¿no? La participación múltiple, sí, son escenarios que tienen reglas específicas, ¿no? Por ejemplo, para el tema de determinación anticipada, lo importante es verificar, y ahora a propósito de las normas de criminalidad organizada, ¿no? De criminalidad organizada, la implementación de negociaciones parciales dentro de multiplicidad de participantes, yo pienso que puede ser una visión un poco más estratégica, ¿no?
Por ejemplo, los fiscales implementan mucho una negociación, digamos, a doble ritmo, a doble paso, de doble velocidad. Por un lado, muy buenas colaboraciones eficaces que permitan llegar a los cabecillas, ¿no? Y por otro lado, algunos acuerdos de terminación anticipada o conclusión anticipada, ¿no? Si bien es cierto, ya para estos casos de pluralidad, ya cuando estamos hablando de terminación y conclusión anticipada, habría que ver los delitos específicamente, ¿no? Ahí hay reglas, digamos, de carácter normativo, ¿no? Que tiene que respetar la técnica de negociación, ¿no? Le voy a poner simplemente algunos temas problemáticos que muchas veces han existido, por ejemplo, para temas de asociación ilícita, por ejemplo, donde a uno de los miembros eran dos o más, y a uno de ellos les emitían la sentencia de conclusión anticipada por la conformidad por asociación ilícita. ¿Qué significaba ello? Que el otro imputado lo estaban sentenciando, entre comillas, anticipadamente, pues, porque la asociación ilícita es 2 o más personas. Entonces, igual sucede para los temas, por ejemplo, de la aceptación. Se dieron algunos casos y por ello es que se han dado las normas de prohibición. Por ejemplo, casos de complicidad, conformidad para el cómplice, ¿no? ¿Y qué implicaba el cómplice? Implicaba la existencia de un autor. O sea, también en ese caso, por ejemplo, era como sentenciar anticipadamente al autor, porque luego no se podía absolver al autor, porque si se absuelve al autor, el accesorio es el cómplice. Entonces habría sentenciado a uno que no cumple con requisitos de extensión de tipicidad, ¿no? Entonces en esos casos se tiene que respetar el tema normativo y las prohibiciones de las normas legales ya cuando es más de 2 personas, 3 personas, 4 personas, ¿no? Bueno, ha estado clara la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Si no, ya para dar por concluido el evento de hoy día. Sí, siempre, como hizo mención el doctor Aldo Figueroa, están invitados para los sucesivos eventos que se van a suceder en este recinto. No hay más preguntas, señores, ¿no? Buenas noches. A ver, sí, por una favor. pregunta. Doctor Ugaz, tengo dudas respecto a los acuerdos reparatorios a nivel de la investigación preparatoria. ¿Quién es el legitimado para solicitar el sobreseimiento a partir de un acuerdo reparatorio en base a un documento o un acuerdo extrajudicial legalizado notarialmente? Bueno, a propósito de las normas que últimamente se han precisado, ¿no? Se dice que ahora se va a permitir, ¿no? Tiene validez, como ya el Código Procesal Penal lo había precisado, ¿no? Los acuerdos con declaración, con notario, ¿no? Y también los llevados ante el órgano fiscal, ante la autoridad, ¿no? Entonces, la pregunta de usted va ¿por qué lado? No la logro comprender, en verdad. Lo que sucede es que el artículo 2 del Código Procesal Penal tiene los incisos 6 y 7, ¿ya? Se refiere a lo que son los acuerdos reparatorios. Sí. El inciso 6, el trámite para lo que es a nivel de investigación preliminar, y el 7 para investigación preparatoria. Lo que sucede es que la ley 30.076, al modificar el artículo 2, ha excluido el segundo párrafo del inciso 7, que preveía el trámite que se iba a realizar a partir sobre los acuerdos reparatorios. Bueno, yo pienso que se ha eliminado el trámite en diligencias preliminares. No, el segundo párrafo habla sobre el trámite que debe realizarse en casos de que se solicite el sobreseimiento una vez accionada el ejercicio, o sea, una vez que el fiscal ya denunció o formalizó denuncia. Ya, bueno, yo la verdad que no lo he visualizado así el articulado, ¿ya? Pero si digamos luego de acá lo podemos conversar, revisándolo bien, yo no tengo ningún problema en absolverlo, ¿ya?
por favor. ¿Otra pregunta, señores, del auditorio? No hay. Entonces, vamos a dar por concluido para esta noche el implementación del nuevo modelo Código Procesal Penal en lo que concierne a conciliación y técnica de negociación. Vamos a hacer entrega del pergamino al señor doctor Fernando Ugaz Segarra, a nombre de la Comisión de Capacitación del Área Penal y del Centro de Investigaciones Judiciales, por su didáctica exposición. Un aplauso para él. Bien, doctora, damos por concluido. Bueno, agradeciendo al auditorio, que tengan concluido por hoy día el evento. Muchísimas gracias. Buenas noches. Asimismo, se les hace recordar que la próxima sesión será conforme a lo reprogramado el día viernes 15 de noviembre. Inicialmente estaba programado para el 8 de noviembre, pero por temas de capacitación en este auditorio se ha reprogramado para el día 15 de diciembre. Los esperamos. Noviembre, perdón.